Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube, el canal de Bloque Bajo. Hoy toco un vídeo en el que vamos a estar analizando el mercado de fichajes, este mercado de invierno que ha sido un poquito flojo, la verdad, nos ha dejado con ganas de más, pero bueno, aún así vamos a ver qué rascamos. Así que nada, vamos a ello. Vamos a puntuar a los 20 equipos de la liga analizando fichaje por fichaje para intentar ver qué sensaciones nos dejan después de este mercado de invierno. El primero en la lista es uno que se movió bastante pronto en el mercado, que es el Fútbol Club Barcelona. Solo ha incorporado a Joao Cancelo del Al Hilal, cedido. 31 años el lateral portugués que ya pasó por el equipo. Lo cierto es que me parece una buena incorporación para el equipo de Hansi Flick, que además de que le ha pedido él personalmente, creo que puede aportar bastante. Es la única posición que no estaba doblada en el equipo, la del lateral derecho, porque Eric García es verdad que juega un poco de todo. Al final yo le considero más central, medio centro. Si Koundé está bien, va a jugar de lateral Koundé. Así que nada, me parece una muy buena opción. En el lateral izquierdo, como Gerard Martín está empezando a jugar de central también, pues solo queda Valde. Así que muy bien el Barça, la verdad. No ha gastado mucho dinero y ha conseguido un buen refuerzo. En cambio, ha tenido que vender a Dro por 8,2 millones, cuando tiene un valor de mercado de 10 al PSG. Ya sabéis la polémica de que no quería renovar, quería que pagaran su cláusula de rescisión. El PSG estaba muy interesado, eran 6 millones. Al final han llegado a un acuerdo. En vez de la cláusula de rescisión para que no sea tan desleal el traspaso, han llegado al acuerdo de que se haga por 8,2 millones. Y nada, una baja sensible. Bueno, tengo que decir que Dro, para las expectativas que hay de los canteranos del Fútbol Club Barcelona, es muy joven, tiene 18 años, pero no me. Tampoco me parece que haya tirado la puerta abajo, como para decir, oye, te mereces un contrato con el primer equipo. Ha entrenado mucho, ha estado mucho en dinámica, habla muy bien de él, pero lo cierto es que tampoco me parece que haya tenido. Pues por ejemplo, Mark Yu en su momento me parece que podía merecer más la renovación, era un 9. Lewandowski no tenía suplente por aquel entonces, Ferran jugaba en banda y estaba metiendo goles. Y a él no se le renovó, se dejó marchar también por 6 millones. Es un caso así más o menos similar que me parece que tiene un poco más de sentido. Y luego lo de Ter Stegen, que es una faena porque se ha marchado cedido al Girona para intentar ganar minutos y llegar al Mundial y se ha lesionado 2 meses, o sea que va a estar 2 meses de baja el bueno de Marc-André Ter Stegen. Una lástima, no sabemos si volverá, era una lesión en los isquios, no sabemos si volverá al Fútbol Club Barcelona para recuperarse, pero lo que está claro es que el Girona, qué mala suerte, macho. Había conseguido su único partido muy bien, la verdad. Le salvó en la última jugada, básicamente. Por ello, el Fútbol Club Barcelona me parece que ha hecho un mercado de fichajes de invierno. Estoy entendiendo que el mercado de fichajes de invierno no se mueve tanto como en verano. Entonces es difícil que. O sea, las pretensiones son diferentes a las que hay en verano. Así que con hacer algún ajuste y. Pues eso. No. No olvidarte de la plantilla. Con eso yo creo que puede salvar el mercado de invierno. El Barcelona le doy un 7 para el Barcelona. El siguiente equipo es el Athletic Club de Bilbao, un equipo que vamos a poner un no presentado, obviamente, porque bueno, su única incorporación ha sido un chico de 18 años para Lezama, un alemán, que si no recuerdo mal su padre jugó en la Real Sociedad en su momento y bueno, lo han pescado de aquella manera, además de que a Selton le han hecho ya ficha de primer equipo, o sea que eso está muy bien, pero bueno, obviamente ante esta situación es un no presentado, ¿vale? El Villarreal de Marcelino también se ha movido algo este mercado. La salida de jugadores como Adrián Timira en lateral derecho, Ilias Akomach, Manor Salomón en las bandas, luego Thiago Fernández, que como en lo que llegó se ha ido al Oviedo. Todas esas bajas han hecho que se tuvieran que reforzar con algún extremo. Han traído a Alfon González, cedido del Sevilla, el jugador que la temporada pasada lo hizo muy bien con el Celta, pero que este año entre lesiones ha tenido muy poca participación. No entiendo cómo el Sevilla ha dejado escapar a un jugador así con la necesidad que tiene de garra ofensiva. Así que esa incorporación me parece bien, la verdad, no me parece correcta. Al final es una cesión con opción de compra de 7 millones, si no recuerdo mal. Y Alex Freeman, lateral derecho que viene proveniente de Orlando, 3,5 millones, estadounidense. No le conozco. Está Pau Navarro que le han dado fecha de primer equipo. Foyt se lesionó hace poco y estará bastantes meses de baja. Entiendo que será por eso. Al final es una posición que tenía pendiente reforzar. Y me parece que lo ha hecho bien. No conozco al jugador, pero según tengo entendido, sí que está bien valorado en Estados Unidos y ya está a punto de ser llamado también para la selección si no lo ha sido ya.
Así que, no, el mercado de fichajes del Villarreal yo creo que se merece un 6 sinceramente. Correcto, pero sin ninguna excentricidad, ¿no? Que sí que hubo en verano, por ejemplo, con Renato Veiga o con Miko Tatse. Así que un 6 para el Villarreal, correcto. El siguiente equipo es el Real Betis Balompié, el equipo de Manuel Pellegrini que tiene una plantilla muy potente, que este año está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Isco, también Lo Celso no está a su mejor nivel. Por suerte tiene a Fornals, que es una bestia y que está tirando del carro. Anthony también está muy bien. Pero se necesitaba algo en el centro del campo que acompañara un poco a Fornals, que supliera un poquito esta baja que estoy haciendo de Isco y de Lo Celso. Y ha llegado un jugador muy interesante por 2 millones, cuando tiene un valor de mercado de 8,5. Álvaro Fidalgo, muy buen precio, de América. Es un jugador canterano del Real Madrid que en su momento se marchó a México para pues probar suerte. Le fue muy bien. Se ha convertido en una leyenda en América, en el Club América, un club de fútbol América. Es un mediocentro con muy buen toque de balón. Ya está nacionalizado mexicano, por cierto. Seguramente el Mundial lo juegue con México. Eso es, bueno, pues es una noticia curiosa, la verdad, porque pocos casos como este suele haber, en el que no hay raíces y al final de pasar tantos años ahí se consigue nacionalizar al jugador. Y nada, muy, muy buen fichaje me parece. También para. No ha habido bajas apenas. Sergio Arribas, que básicamente está en dinámica del B, se va al Cádiz. Y Gonzalo Petit, que ni ha pasado por el equipo, se ha marchado a Granada. El mercado de fichajes del Betis me parece bien, me parece correcto. Igual algún refuerzo en los laterales podría haber venido bien, pero bueno, Álvaro Fidalgo me parece más que suficiente. No me lo esperaba, no sonaba apenas tampoco, que esa es una cosa también que hace más atractivo este fichaje, porque no estaba sonando con mucha fuerza. Así que nada, un 6 para el Real Betis, porque un mercado de fichajes correcto, ha hecho el fichaje que debía en el centro del campo, falta un poquito más y un delantero, si hubiese fichado un lateral y un delantero, yo creo que ya, y si hubiese deshecho del Chimio de Cedric, hubiese hecho un mercado de fichajes mucho más alto, una nota mucho más alta. Así que un 6 para el Betis. El Rayo Vallecano también se ha reforzado en este mercado de invierno, sobre todo las bandas. Ha traído a Carlos Martín y Ilias Akomach, que son jugadores que van a venir muy bien en el sistema de Íñigo Pérez, ya que Jorge Frutos es el jugador que está jugando en punta, tiene la capacidad de intercambiarse con los extremos, ya que Carlos Martín también puede caer a la punta, suele jugar en banda derecha. Me parece muy interesante, 2,5 millones el bono de. Ah, no, cesión de Carlos Martín, con opción de compra, perdón, y Ilya Sakomat cesión sin opción de compra, ambos cedidos. El Rayo ahora mismo está en una situación delicada en Liga porque está rozando puestos de descenso y este tipo de movimientos le viene muy bien porque es verdad que a los Fran Pérez, bueno, de Frutos no tanto, pero Álvaro García ahí sí se están quedando un poco estancados, sobre todo en su rendimiento. Es verdad que obviamente son líderes en el equipo, pero eso no quita que necesita sangre nueva el Rayo y también necesita más cuerpos porque tienen una plantilla muy cortita. Así que si hubiese habido algún refuerzo en el centro del campo también lo hubiese agradecido porque esto de Gumbau, Unai López o cosas así, la verdad que me deja un poco frío también. Que tengan que estar jugando estos jugadores, fin de sí, entre semana también. Y bueno, Pacecis sí que le veo bastante nivel. Un 7,5 para el Rayo. Al final ha reforzado las bandas, que es una de las partes fundamentales del juego de Íñigo Pérez. Y con buenos jugadores. Sobre todo Ilias Kakomach ha entrado muy bien, la verdad. Lleva un partido y ya el tío parecía peleándose por la camiseta y todo ahí con Brahim contra el Real Madrid. Así que muy bien por esa parte. Un 7,5 para el Rayo. El siguiente equipo es uno de los que mejor se ha movido en este mercado de invierno, sin ninguna duda. Es el Celta de Vigo, que ha traído. No ha perdido prácticamente nada. Bueno, Fran Beltrán ha sido una baja bastante dolorosa por 150.000, se ha marchado al Girona. Terminaba el contrato y era eso o dejarle ir. Tengo que decir que nunca ha sido un jugador que me encante, pero sí que pienso que en el Girona va a poder dar ese salto de calidad que estaba estancándose un poquillo en el Celta. Ya estaba en ese vértice entre que seguía siendo una promesa y un jugador asentado y no llegaba a ninguno de los dos. Y Brian Zaragoza, esta baja es sensible, pero bueno, te deja un buen pico de dinero. 3 millones ha tenido que pagar la Roma para llevarse al extremo del Bayern, que estaba cedido en el Celta. Y se marcha cedido al, a la Roma con una opción de compra de 13 millones de euros. O sea que
Tengo que decir que justo estaba cogiendo rodaje Brian Zaragoza, estaba ya Giraldi dándole más importancia, tiraba penaltis y todo ya últimamente. Y esto es un jarro de agua fría. Lo bueno es que justo ha llegado buenas incorporaciones que hacen que no se note tanto. Pero Brian Zaragoza no estaba siendo tan decisivo en los resultados. Entonces, creo que un jugador que le ha sustituido al final, que le va a sustituir, y que sí que me parece más decisivo a la hora bueno, de un partido, de ver quién consigue encontrar maneras para llegar al gol, es la llegada de Fer López cedido, que el verano pasado lo vendieron por 23 millones, este último verano, y ha llegado cedido, sin opción de compra, hasta final de temporada por los Wolves, ya en su debut metió en Europa League. Matías Vecino también ha llegado como agente libre de la Lazio, muy buen fichaje para sostener el medio del campo, un jugador muy físico que a sus 34 años aún tiene, yo creo que bastante que aportar. Álvaro Núñez, una de las sensaciones de la liga en el lateral derecho, que junto a Marcos Llorente han sido los dos mejores laterales de la competición, ha llegado por 1 millón al Celta, procedente del Elche. Acaba contrato, el Celta le ha tenido que ofrecer una muy buena solución, ya que Óscar Mingaza parece que se puede marchar a la Juventus este mismo verano. Tiene mucha pinta, además, sobre todo después de este fichaje. Y luego también está Javi Rueda, también, bueno, la verdad que muy buenos carrileros los que tiene ahora mismo, también está Sergio Carreira, los que tiene ahora mismo el Celta, y la incorporación de Álvaro Núñez me parece una variante muy interesante, me parece que deja muy tocado al Elche. O sea, eso lo hablaremos más adelante, pero el Elche se ha quedado tiritando, ¿eh? Y el mercado de, perdón, el mercado de fichajes del Celta se merece sin ninguna duda un 8,5. Fichajes muy buenos. Es verdad que la baja de Brian Zaragoza es sensible. La de Fran Beltrán un poquito menos, pero también. Pero es que las incorporaciones me parece que son mejores que las bajas. Y encima ya como que te adelantas ya también al próximo mercado, ¿sabes? Con lo de Álvaro Núñez. O sea, me parece que perfecta la dirección deportiva del Celta. 8,5. Otro equipo que se ha movido bien, con solo dos incorporaciones, pero de mucho valor, es el Osasuna, que ha traído a Raúl Moro y a Javi Galán. Raúl Moro por 5 millones procedente del Ajax, una apuesta grande para cómo está el mercado español. 5 millones ya es mucho hoy en día, suena triste, pero es así. Y Javi Galán, que llega por 500.000 más por cada temporada que pase en el Club Atlético Osasuna, tienen que pagar otros 500.000. O sea que tiene 31 años, echémosle que va a estar esta temporada, la siguiente, pues igual pues acaba siendo el traspaso 1,5 millones. O sea, tampoco mucho más, pero bueno, la verdad que es un jugador muy interesante que en sistemas de juego ha sido muy útil como carrilero con toda la banda para él sin preocuparse mucho de la creación de juego. Y Raúl Moro es uno de los jugadores que el año pasado con el Valladolid ya fue de lo mejor de la liga descendiendo, que va a hacer muy buenas migas con Víctor Muñoz, con Aimar, con Budimir. Ojo los Asuna, que no suba, no suba para arriba con estos fichajes. No le pongo más. Bueno, la salida de Seraldo Becker también, que se ha ido cedido al Mainz, que no está nada mal, porque al final es un sueldo que tenías ahí que es que no lo estabas usando. Y le he puesto un 8. No le pongo más porque pienso que igual se podría haber reforzado un poquito más también el centro del campo, que es bastante cemento, con Moncayola y Lucas Torró. Un jugador ahí con un poquito de toque también para bajar a recibir hubiese sido bien, pero bueno, esto ya por pedir que no sea, pero bueno, los Osasuna muy bien, un 8, y ojo que no suban puestos, que es uno de los candidatos ahora para meterse en los últimos puestos de Europa. Un equipo que no le ha ido tan bien en este mercado de invierno, se podría decir que ha sido el Real Club Deportivo Mallorca. En Mallorca ha perdido a Dani Rodríguez, que ya lo perdió, bueno, ya lo perdió porque no lo usaba, como agente libre, se ha marchado. También han concretado al final la cesión de Kyle Larin, que estaba también cedido en el Feyenoord, pero lo han cortado y lo han mandado al Southampton. Bien, porque los ingleses seguramente le pagan un poquito más de lo que le pagarían a los holandeses. Y como incorporaciones tenemos dos que no son muy atractivas, pero bueno. Tenemos a Cito Lubumbo, perdón, el angoleño de 23 años, que es un extremo muy potente, que puede jugar de segunda punta. El Cagliari viene, cesión por 300.000 euros, con una opción de compra. El valor de mercado son 3 millones, 3 millones y medio. Es un jugador que yo creo que le quieren usar un poco como segunda punta para acompañar a Murici, porque ofensivamente es muy plano el Mallorca. Si no es jugada individual de Virgili o centro y remate de Muriqui, no tiene otra forma de llegar al área. Y creo que con Lubumbo sí que pueden encontrar alguna otra solución.
Otro jugador que ha llegado es Justin Kalumba, que llega como agente libre de Langers. No le conozco, es un jugador francés que la verdad que sé que actúa como extremo derecho, pero no lo conozco. Entiendo que tiene pues desparpajo por cómo parece el chico, es así pequeñito, con las trencitas, ¿sabes? Y bueno, parece que tiene desparpajo el chico. Veremos, pero me queda un poco corto el mercado, la verdad. Creo que el Mallorca necesitaba algo más para reforzarse y le vamos a poner un 5,5. También dependerá de la posición en la que juegue Lubumbo. Si juega en banda, yo creo que le bajaré a 4,5 porque no tiene sentido. Pero si juega como un segundo punto y tal, yo creo que puede dar bastante al Mallorca, ¿eh? El siguiente equipo es la Real Sociedad, el equipo de Matarazzo, el entrenador, el nuevo entrenador de Churi Urdin, que se ha incorporado, bueno, ha vendido a Umar Sadik al Valencia por 5 millones, jugador que no era útil para la Real Sociedad, el Valencia muy querido. Bueno, me parece que hicieron bien en aguantar y no bajar sus pretensiones y al final han sacado 5 millones por un jugador que, que no vale. Es que no vale. Y como incorporación tenemos a Wesley, que es un jugador joven que llega del Al Nassr, procedente del Al Nassr, cedido. Tiene un valor de mercado de 5 millones, en su momento era mucho más alto. Creo que, voy a ver, pero creo que por él se llegó a pagar una buena pasta el Al Nassr para convencerlo de ir. Y además es un jugador que ya lo vimos el otro día en el Derbi Vasco. Mm, Fue un poco fría su salida, la verdad. No te voy a decir que no, porque por 18 millones lo incorporó el Al Nassr. Ahora mismo tiene un valor de 5, se ha devaluado bastante. En el Al Nassr no ha jugado tanto y con lo de las fichas de extranjeras y tal. Ahora, con lo de las fichas creo que han tenido que prescindir un poquito de él. Y bueno, pues llega a la Real Sociedad con ganas de demostrar. En su momento en Brasil tenía muy buen cartel y sinceramente no creo que en un año o dos haya empeorado al jugador. Yo sí que lo conocía también de antes y había oído hablar de él, pero bueno, tengo que decir que la Real esperaba mucho más en este mercado porque vienen de una época muy difícil y esperaba que incorporaran a un 9, esperaba que incorporaran a un medio centro también. Es verdad que ahora como Turrientes está entrando en la rotación que estaba fuera, pues ahí ha habido un poco. También esperaba un central y que te quitaras de encima a de Tachar también. Muchas cosas, la verdad, esperar en la Real Sociedad. Por eso mismo le he puesto un 5 porque es que solo con lo de Wesley no me vale. Me parece un buen fichaje, pero es que no me vale. Así que un 5 para la Real Sociedad. El Valencia, el Valencia es uno de los equipos que mejor se ha reforzado en este mercado, sin ninguna duda. Tenemos a Oumar Sadik que ha llegado por 5 millones de la Real Sociedad. No me refiero a este como el que mejor se ha reforzado. Me refiero a un jugador que sí que pienso que le va a dar mucha solidez, tanto en el centro del campo como defensivamente, equilibrio, colocación. Un jugador que cuando estaba en la Liga, cuando estaba en el Real Betis, a mí me encantaba. Que me hubiese parecido un fichaje espléndido para el Atlético de Madrid, la verdad, porque creo que el Cholo le hubiese dado un valor enorme como el que le dio en su día a Thiago, llegando veterano al equipo. Y es Guido Rodríguez, que tiene 31 años y que llega libre del West Ham, firma hasta final de temporada, o sea, tampoco se ha comprometido mucho con el club, sabiendo que tiene más novias, pero bueno, yo supongo que quería volver a España y era la opción más rápida. Muy bien el Valencia en esta incorporación, muy bien. Tengo que decir que pocos fichajes me parece que podían haber hecho mejores en ese sentido. Aún así, poquito de pólvora arriba, ¿no? Es que con Hugo Duro y Sadik solo tampoco me parece lo mejor, pero bueno, luego también han incorporado Unai Núñez, que era necesario incorporar un central porque está jugando con Chomert, con Tárrega que está lesionado, también está lesionado Diacabí, es que es una movida. Así que la de Unai Núñez, bueno, no es un central que me guste mucho, pero bueno, para el estilo de Corberán yo creo que puede salir bien, la verdad. Y llega cedido también. No ha habido ninguna baja en el Valencia, eso es una buena noticia y por esa razón le damos un 7 por el fichaje de Guido y por las no salidas. Eso es el principal motivo por el que le doy un 7. Luego tenemos un equipo que ha sorprendido mucho y que lo ha hecho muy bien, que es el Getafe. En este mercado de invierno se ha puesto las pilas, que no se puso en verano, con la salida de Uche, que además parece que le va a volver, por cierto, porque parece que el Crystal Palace no va a ejercer la opción de compra, o sea que ahí tenemos ya polémica. Y los incorporados son
Martín Satriano del Lyon, cedido, un jugador muy interesante, un delantero uruguayo que en el Lens lo hizo muy bien y anotó muchos goles en Ligue 1. Luego Sebastián Boselli, un central de River Plate que la verdad que es interesante. En su momento sonaba más como promesa en su momento, pero yo me acuerdo que con las inferiores de Uruguay sí que ha llegado a hacer unas buenas actuaciones. Y llega cedido de River, como digo. Sair Romero, que es un central que viene de Brujas, también argentino, cedido. Tiene una cara de carcelario el tío, macho. Madre mía, tú. Buah. Una cara de eso, de no meterte con él ni de coño, vamos. Muy duro. No lo he visto apenas, lo que le he visto algún partido de Champions porque ha caído, pero no, no, no le tenía muy visto. Luis Vázquez, que es el delantero centro del Anderlecht, que llega también cedido de 24 años, el delantero argentino. Ya metió en su debut, uno delantero que le viene muy bien a Bordalás, físico, con un gran salto, capacidad aérea, es que es básicamente lo que sabe hacer porque con los pies es muy limitado. Y luego el último fichaje que llegó el último día es Belko Birmancevic, que es un extremo serbio que llega del Sparta de Praga cedido, de 27 años, bien, interesante, viene para sustituir a Koba da Costa, que se marcha cedido al Anderlecht con opción de compra. Y otra salida también es la de Iván Neyu, que se marcha cedido al Okdot de Arabia Saudí. Iván Neyu, que su paso por Getafe ha sido mínimo, se echó encima a toda la afición del Leganés para ir a Getafe para luego no jugar, madre mía. Y bueno, pues la verdad que muy bien las incorporaciones, sobre todo el hecho de fichar delanteros y centrales, que son las dos cosas que más te faltaban, o sea, porque mediocentros tenías a patadas y laterales podías ir pues, sacando cosas y reinventándote. Y me parece muy bien, la verdad, las incorporaciones. Martín Satriano, Luis Vázquez y Romero me parecen las más interesantes. Y le doy un 8 al Getafe, que se ha puesto las pilas. Espero que esto le sirva para afrontar con energía la segunda parte de la temporada y no desciendan, que es un equipo que me gusta ver en primera, aunque luego no me gusta enfrentarme a él, que mi equipo se enfrente a él, pero bueno. Para verlo desde lejos es muy divertido. Continuamos con el Deportivo Alavés, que ha tenido la sensible baja de Carlos Vicente por 8 millones, más dos en variables y al Birmingham City, la segunda división inglesa. Hay un vídeo en el canal de Instagram de Bloque Bajo en el que te cuento este fichaje un poquito más en profundidad y también sobre el Birmingham City. Y Nicolás Mara se ha marchado cedido al Mirandés y Musa Diarra al Anderlecht. Luego en incorporaciones ha venido Ángel Pérez del Huesca, que es un poquillo la fórmula que hicieron Carlos Vicente trayéndolo del Ferrol, un extremo derecho y puede actuar como lateral. No lo tengo muy visto, la verdad. Sí que hoy he leído cosas de él y parece que ha sido inteligente el Alavés con este movimiento. Bill Koski, un central que llega cedido de 24 años finlandés. Si lo ha pedido el Cudet, todo suyo, él sabrá. Yo no lo conozco, obviamente, pero seguramente pues sea un jugador válido. Porque es que en estas cosas luego hay muchas sorpresitas, ¿eh? Los jugadores escandinavos y tal, que no se oído nunca hablar de él, que juegan equipos así, luego de repente llegan a la Liga Española y es que no sabes cómo van, cómo entran como Miuras. Y luego Ibrahim Diabate, delantero centro, que llega cedido del Gais, de sueco. Es un delantero que ya pasó por... Es actualmente el Pichichi de la Liga Sueca. Es un delantero que ya en su momento pasó por o sea, por equipos inferiores de equipos españoles. Y bueno, la verdad que a la vez me ha gustado. Yo sinceramente me parece que este tipo de fichajes son atractivos, porque al final el trabajo de scouting también está en eso, no en que todo el mundo conozcamos el jugador que está fichando, sino pues eso, ir un poco bajo el radar, intentar sacar jugadores útiles de ligas menores y más teniendo en cuenta cómo está la Liga Española. O sea que me parece un buen mercado, me parece una buena opción. Seguro que los datos les han ayudado a decidirse. Y un 7 para la vez. Un 7 me parece bastante merecido, por lo que digo, por la valentía, vienen de dos victorias consecutivas, pueden permitirse esto, la verdad. La plantilla está bien, además, es un poquito floja, corta, pero bueno. Y continuamos ahora. El Girona, que como he dicho antes, ha incorporado a Fran Beltrán por 150.000 del Celta. Claudio Echeverry, el Diablito, llega cedido del Manchester City. Un jugador muy interesante que va a dar mucho que hablar en la Liga Española si consigue entrar en dinámica de equipo bien. Y luego lo de Ter Stegen, que ya lo hemos comentado previamente también, que el pobre ha sido llegar y lesionarse. Una faena. Así que los dos últimos llegan cedidos. Y luego, como bajas, me parece bastante interesante la de John Solis, se marcha cedido por medio billón más opción de compra de 5 millones al Birmingham.
Yasser Asprilla se marcha cedido con opción de compra de veintitantos millones al Galatasaray. Muy interesante esto también porque sinceramente es que ya me da pereza tener que esperar que estos dos jugadores fueran o sea, ya no era tiempo de seguir esperando. El Girona necesita ya rendimiento inmediato. Y me parece que Claudio Echeverri mejora mucho a Yasser Asprilla y Fran Beltrán mejora mucho a John Solís. O sea que me parece un buen mercado. Le voy a poner un 8 por esa razón, porque al final mejoras lo que tenías y encima sacas una gran pasta. Porque como estaba bien lo de Yasser, es que te forras. Uno de los equipos que más necesidad tenía en este mercado de invierno era el Sevilla. Y se ha plantado haciendo solo un fichaje. Neil Mopé llega cedido del Marsella, un delantero que ya en su debut metió un buen gol por la escuadra, pero que todos los que le hemos seguido su paso en la Premier sabemos qué tipo de delantero es. No es un goleador, es un guerreador, es un tío de movidas, básicamente. No es un delantero centro, es más para jugar segundo punta, para llegar en segunda línea. Con Acor Adams le veo una buena dupla, pero es que el tema es que te falta todo el resto, te falta mediocentros de calidad que puedan sacar el balón jugado, porque todo lo que tienes son jugadores físicos o de contención. Te faltan centrales de garantías. No puedes estar jugando con Marcao que juega 2 fines de semana y luego se borra 5 porque se autoexpulsa o porque se lesiona. Necesitas mediapuntas, jugadores que puedan dar ese último pase, que puedan tener un poco de creatividad en tres cuartos. Es que muy mal el Sevilla. Y por esa razón le voy a dar, yo creo que una de las peores notas, si no la peor del, ra- del- de este ejercicio, que va a ser un 3. Un 3 y se salva, pues porque Mopé metido en la primera jornada, en su primer partido, porque si no es que igual le hubiese puesto un 2 o un 1,5. Es que la necesidad es absoluta. Y era el momento ahora. Y es verdad que el límite salarial es el que es. Pues da salida a jugadores, tío. Pues tendrás que regalar a Juanlu igual, ¿sabes? Que es que tampoco lo estás usando para... Como tan, ¿sabes? No sé. Es que muy mal el Sevilla, la verdad, muy mal. Un 3. El español, en cambio, ha incorporado a un solo jugador y me parece muy interesante ante la baja de Javi Puado que se ha lesionado de gravedad. Llega Sir Lengongue, un delantero del Nápoles, un segundo punta, se podría decir, que también puede jugar en banda. Y muy interesante, muy rápido, pero que muy rápido. En el Torino también tuvo ciertos minutos y la verdad que lo hizo bien. El coste de cesión es de 1 millón y una opción de compra de entre 12 y 14, no me acuerdo muy bien. No sé si ejercerá, obviamente. Tiene que hacer un papel increíble y meter al español en Europa para que ejerza esa acción de compra, pero ahí está. Ante la baja de Javi Hernández, que se ha ido cedido al Mirandés, que tampoco está contando con muchos minutos, y de Luca Coleoso, que tampoco estaba contando y ha vuelto cedido al Barley, pues esta incorporación, más la baja de Javi Puado, me parece bien. Por esa razón le voy a poner un 7,5, porque al final menos es más. Y ya está. Y si necesitabas a un jugador para sustituir porque el español está haciendo buena campaña y Manuel cuenta con prácticamente toda la plantilla, pues en el momento si se lesiona un jugador en el momento exacto en el que está el mercado y queremos acudir, pues mira, pum, Javi Puado es un jugador importante. Sirlen Gongel lo será. O sea que muy contento por este mercado del español, así que un 7,5. El Levante Unión Deportiva, en cambio, un 6 le voy a poner, porque no conozco mucho a los jugadores que han incorporado. Tayabet llega del PSV Sub-21 por 200.000, un israelí. Los israelíes en esta liga tampoco es que les han ido muy bien, las cosas como son. Hugo Raguber, el medio centro pivote de 22 años que llega cedido del Lille. Este sí que al parecer gran parte de mi nota del 6 es porque al final es un jugador que pide Luis Castro y se lo traen. Y eso está bien, que al final algún jugador de su confianza cuando vienes nuevo tienes que traer. Cortan la cesión de Koyalipú, el delantero que prácticamente ha participado muy poco. Jorge Cabello se marcha cedido al Mirandés, que no estaba contando tampoco mucho. Y Karim Toundé le suben al primer equipo, un jugador interesante que la verdad que ha sido una de las apuestas de Luis Castro al llegar al banquillo. Me parece un mercado, pues eso, correcto, lo que he dicho. No te vas a salvar con pero tienes que confiar en los jugadores que ya tenías de antes, en los Carlos Álvarez, en los Iván Romero. Te has quedado con Carleta Young también, que eso es una victoria al fin y al cabo. Y por esa razón le doy un 6 al Levante, porque no ha perdido jugadores importantes y aún puede salvarse, hombre. Los jugadores esperemos que aporten. Hugo es el que más me convence. El Elche
el Elche, pobre Elche, macho. Con la temporada que estaba haciendo, bueno, y que está haciendo, porque aún sigue, aún puede, pues eso, seguir con ese gran rendimiento. Ha hecho unas buenas incorporaciones, ahora hablemos de las bajas, que son muy sensibles. Ha traído a Lucas Cepeda, un extremo izquierdo de Colo-Colo por 2 millones. Interesante, la verdad, porque el mercado sudamericano, el Elche lo suele explotar y muchas veces le ha salido bien, como con los Nicos, por ejemplo. Luego también ha fichado a Tete Morente, un ex de la casa, que en su momento ya estuvo en otra etapa que el Elche estuvo en primera y es un jugador interesante, la verdad. Llega libre del Lech. Tenemos a Gonzalo Villar, que llega del Dinamo de Zagreb, cedido con una opción de compra de 1 millón, seguramente se ejerza. Es el sustituto natural de Rodri Mendoza, que se ha marchado al Atlético de Madrid por 16 millones. Muy bien este fichaje, uno de los jugadores generacionales del fútbol español, a mí me parece. Me encanta con las categorías inferiores. En el Elche ha sido uno de los jugadores más maduros para la corta edad que tiene de toda la competición. Y es que me parece un fichajazo del Atlético de Madrid. Mató a Alemania aquí ha dado en el clavo, porque es que se va a revalorizar, te va a dar buenos minutos, es español. Muy bien aquí, la verdad. Mal para el Elche, obviamente, porque se desprende un jugador importante, pero bueno, han estado rápidos y han traído a Gonzalo Villar, un jugador de la casa que también conoce el club y que Eder Sarabia seguro que le da un buen papel. Me hubiese parecido más sensible la baja de Aleix Febas. Ahí sí que hubiese estado el Elche muy fastidiado. También me parece más sensible aún la baja de Álvaro Núñez, que estaba siendo uno de los jugadores revelación. Ya lo hemos comentado previamente cuando tocaba el Celta, pero una baja horrible para el Elche, que pierde a su lateral derecho, a uno de los jugadores con más proyección y más asistencia estamos dando esta temporada, y trae a un jugador de 18 años de la Roma, que el año pasado, que es canterano del Levante, que el año pasado fichó por el equipo italiano. Llega cedido, es Buba Sangaré, muy buena pinta, es español, español guineano o español malí o algo así, con doble nacionalidad. Y la verdad que veremos, es una incógnita su nivel en la élite, pero bueno, yo que sí que había oído hablar de él antes de él y ya me percaté de su fichaje por la Roma, hablaba muy bien de él, o sea que veremos si las expectativas están justificadas. El Real Oviedo, el Real Oviedo lo tiene muy fastidioso para salvarse a este ritmo. Es verdad que ahora mismo con Almada ha subido bastante el nivel de la plantilla. Em, digo, que al nivel de juego ha mejorado mucho, porque ahora el otro día consiguió su victoria después de muchas jornadas, con una asistencia de Thiago Fernández, recién llegado del Villarreal, y me parece que las incorporaciones necesitaban algún punch más, sobre todo en la punta de ataque. Thiago Borbas es el delantero que ha llegado. No me parece que sea una solución mejor que la que ya había con Fede Viñas. Nicolás Fonseca, un pivote medio centro, media punta que puede actuar. Hay un jugador uruguayo muy interesante que llega el León cedido. Y como ya hemos comentado antes, Thiago Fernández. Esos son los tres jugadores que llegan cedido. Veremos si Fonseca consigue tener minutos. La verdad que lo veo también un poco complicado porque justo el centro del campo con Colombato, bueno, veamos qué tal. Y aún así, no sé si esto es suficiente para salvarse. Como estoy diciendo, algo en punta y algo en el centro de la defensa. Algún lateral también, porque es que Alassane, el lateral, también me deja muy frío. Javi López va mejorando, pero no sé. Les he puesto un 4. Pienso que llevas veintitantos años sin estar en primera, estás a mitad de temporada, estás en puestos de descenso, tienes que dejarte el alma para mantenerte esta temporada, o sea, haz lo que sea. Y no parece que haya sido así. Veremos si se salvan, ojalá que sí, pero bueno, no será por estos fichajes, yo creo. Y ahora nos toca ir con los tres grandes. Tengo entendido que, claro, que estos son los tres que hemos dejado. Bueno, no, solo me queda el Atlético de Madrid, que ha sido gran agitador del mercado. Ha incorporado a Demola Lukman por 35 millones más 5 variables. Rodrigo Mendoza por 16 millones, la cláusula. Obed Vargas por 3 millones, cuando su valor de mercado es 8. Muy interesante eso también. No sé si hay alguna cláusula. Jugadores jóvenes, jugadores revalorizables y un jugador con impacto inmediato, como puede ser Ademola Lookman. Aunque yo creo que Rodri Mendoza también va a tener impacto inmediato en cuanto lo vea. Porque es que de Eder Sarabia al Cholo no hay tanto. No hay tanto. En cuanto a estilo de juego, en cuanto a intensidad, en cuanto a repetir esfuerzos. Entonces me parece muy, muy buen mercado por parte del Atlético de Madrid. Has vendido mejor aún.
Gallagher por 40, Raspadori por 22. O sea, podemos hacer el cálculo de que más o menos al final te ha salido por 20 y pocos el bueno de Lukman. Y bueno, también se ha pagado los 15 millones que le debía el Inter de Miami al Atlético, que han llegado ahora, o sea que muy bien también. Javi Galán que se ha marchado y Carlos Martín que se ha marchado. Esto hace que el Atlético de Madrid, pues sinceramente, vaya a mejorar bastante la plantilla, yo creo. Porque es que Rodri Mendoza me parece mejor jugador a día de hoy en contexto Atlético de Madrid que Conor Gallagher, o sea, así te lo digo. Ya como Raspadori, es verdad que si le hubiese dado un poco de rodaje, ojo, ojo, si le hubiese dado un poco más de confianza, es un jugador muy interesante. Pero además a Lukman me parece que está a un nivel superior. Encima, este tipo de jugadores media punta, segundo puntas, que llegan desde atrás. uf, Es que la Liga Española, con que tengas una punta de velocidad muy, muy alta, puedes dar muchos quebraderos de cabeza a la defensa. Yo un ejemplo que ponía siempre en su momento era Aubameyang. Aubameyang con 36 años llegó a la Liga con la punta de velocidad más alta en años y el tío es que metió 7 goles en 10 partidos. O sea que esa parte también a mí me parece muy importante y me parece que siempre hay que explotarla. Y por eso el 9 el Atlético de Madrid, porque al final me parece que ha sido el mejor equipo en este mercado de invierno, el equipo que mejor se ha reforzado y sin ninguna duda se merece este 9. Y por último, el Real Madrid, el equipo de Florentino Pérez, el equipo de Álvaro Arbeloa, que no ha fichado a nadie, pese a las necesidades, pese a las bajas, pese a las dudas en el estilo de juego, pese al mal encaje de muchos jugadores en el sistema actual. No ha fichado a nadie y se ha desprendido de Hendrik. Pues que, tío, vale, cedido. Te pongo un 3. Es que no te puedo poner más. Te pongo la nota que le pongo al. Te pongo la nota que le pongo al Sevilla. O sea, así te lo digo, imagínate. Mm, Hendrik cedido, lo único bueno que te puede traer es que al final se va a revalorizar, lo puede hacer muy bien y puede llegar la próxima temporada ya hecho una bestia. Y ya que nadie le pueda decir, oye, no, no eres suplente, no. Ahora puede llegar y decir, oye, yo he hecho ya mi papel, he metido no sé cuántos goles en Europa, he ganado una Europa League, por ejemplo, em, que han quedado primeros en la fase de liga. No sé, puede haber argumentos ahí, ¿vale? Para decir, oye, no es tan mala la cesión de Hendrik. Pero, tío, no has fichado a nadie, tío, no has fichado a nadie. Por esto de mereces un 3 y no te pongo menos, pues porque me parece que me cuesta decidir quién ha hecho más el ridículo en el mercado, si el Sevilla o el Real Madrid. Yo creo que el Sevilla porque al final ellos están ahí a ver si descienden. Y el Real Madrid, pues bueno, no es la misma situación ni de coña, ¿sabes? Estas son mis puntuaciones del mercado de invierno 2025-2026, en la que, como podéis ver, el Atlético de Madrid queda primero y el Sevilla y Real Madrid quedan últimos. Decidme vosotros qué creéis en comentarios, por favor. Quiero ver qué opináis, quién para vosotros ha sido el mejor fichador en este mercado y también de quién esperabais más, porque es que nos ha dejado muy, muy, muy tristes este mercado, muy tristes. Esto ya empieza a demostrar que la Liga Española, si es sin dinero, es que no se puede hacer nada en el fútbol. Por muy buenos jugadores, nos salva el tener tan buenos jugadores españoles. Porque si nuestra cantera no fueran tan buenas, la mitad de nuestros equipos estarían desahuciados ya. O sea, esto hablaremos en otro vídeo, pero bueno. Lo dicho, chicos, muchas gracias. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya puesto al día, que es una cosa muy importante en esto del mercado de fichajes, que al final, entre los rumores, los que sí, lo que no y lo que no se confirman, no terminamos de enterarnos de cuáles son y cuáles no. Así que aquí tenéis todos los fichajes que ha habido en la Liga Española en este mercado de invierno. Chao, chao.